Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente, el programa donde cada sábado tratamos de hacer un análisis objetivo y desapasionado de los momentos estelares de la historia contemporánea nacional y también de los temas de la contemporaneidad, como reitero una vez más, basado en una mística y filosofía de que tratar de que este hábitat geográfico dominicano sea más apto para la vida humana. Francisco Carvajal, en estas posiciones públicas que yo siempre he tratado en televisión, tratando de buscar la objetividad, a veces uno en República Dominicana tiene que tener la precisión de un cirujano, porque obviamente, como señalé en el programa del sábado pasado, la idea y el leitmotiv fundamental de este cenáculo histórico no es crearse enemistades. Cuando el nieto de Rafael Leonidas Trujillo Molina, Danfi Domínguez Trujillo, el vástago del segundo matrimonio de la señora Angelita Trujillo Martínez y Luis José Domínguez, mucho antes de que tuviese la incidencia en esta sociedad, Francisco Carvajal Hijo le abrió ante el país la oportunidad de expresar ideas y conceptos sobre la dictadura de Trujillo en este cenáculo histórico que es pasado y presente. Y hemos visto de manera desapasionada cómo ha crecido una propuesta política que la ha hecho entre la sociedad de manera vertiginosa en los últimos años, que de la noche a la mañana se convirtió en un fenómeno estudiado por diversos grupos económicos de la República Dominicana. Pero desde esa época en que yo diría que fue la exposición primigenia, la génesis de la presentación de él en sociedad ante el país, fue en este cenáculo histórico que es pasado y presente. Y desde ese momento que hizo su aparición en sociedad, para usar un vocablo más digerible, en ese entonces, el destacado abogado dominicano Sergio Germán Medrano, investido de los crisoles de ser un destacado luchador antitrujillista, siempre me planteó ante el país y me dijo que esa persona bajo ninguna circunstancia tenía las condiciones y las calidades constitucionales para aspirar a algún cargo público en la sociedad dominicana. Todavía en ese contexto de la época no había tenido el avance a nivel del mercado electoral como lo ha sectorizado, como lo ha calificado, como lo ha clasificado una reciente encuesta del Gallup hoy, donde indudablemente tiene mayor fuerza electoral que muchos de los partidos tradicionales de la República Dominicana que han ejercido política desde la muerte de Trujillo para acá, como es el destacado penalista dominicano Marino Vinicio Castillo Rodríguez. Usted puede tener ideas, diferencias con Marino Vinicio Castillo Rodríguez, pero el espíritu crítico, el espíritu sosegado, tiene que reconocer que en él estamos en presencia de un gran talento jurídico, y aunque muchas veces expresa sus ideas ante el país cargado de una profunda emotividad, en el fondo de sus palabras subyace un amor a este país. Es quizás, como yo le señalé algunos meses antes de fallecer Lupo Hernández Ruedela, quizás la última reminiscencia que queda de lo mejor de la escuela normal presidente Trujillo. Y es una paradoja, una contradicción, que una figura
de esa naturaleza que una persona prácticamente innominada en el contexto del año 2013, cuando ascendía a la conducción de los destinos nacionales el licenciado Danilo Medina Sánchez, fue que Francisco Carvajal Hijo presentó en sociedad a Danfis Domínguez Trujillo en este cenáculo histórico que es pasado y presente. Y para analizar esos temas y otros temas que se presentan en la sociedad dominicana, como ya el hecho concreto y específico que luego de pasar el huracán, el MASH, entre el Procurador General de la República y la magistrada Miriam Germán Brito, ya el Consejo Nacional de la Magistratura acaba de dar los nombres ante el país de las personas que fueron preseleccionadas para ser evaluados o preseleccionadas para la elección ya final, porque ya fueron evaluados para la selección de los jueces que van a conformar la Suprema Corte de Justicia. Yo señalé en el introito de pasado y presente la semana anterior que esto es un momento, una coyuntura histórica muy especial. Entendemos que también los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, porque no somos finlandeses, no somos suizos ni somos norteamericanos, somos una isla, una media isla caribeña, que como señaló con mucho acierto en esa obra emblemática de quien para mí constituye uno de los más exquisitos escritores para intelectuales dominicanos, como fue el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón, esto es una ficción, pero a fin de cuentas tendremos que tratar de hacer la selección que más le convenga al país. Debemos despojarnos de las pasiones políticas y los conflictos que genera un año preelectoral. Con don Sergio Germán Medrano vamos a adentrarnos a hablar sobre estos temas de la contemporaneidad que genera tanto interés en la sociedad contemporánea dominicana, luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras, los más frescos gandules naturales y con coco, el cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá, siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Jajá. Mamá, a desayunar. Y queremos salchichas Jajá. Yo en revoltillo. Yo como viene. ¡Qué rica! ¡Llegamos! Vamos a merendar. Y queremos salchichas Jajá. Yo en hot dog. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! ¡Hora de comer ya! ¡Ey! ¡Queremos salchichas Jajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. ¡Deliciosas! Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas Jajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas Jajá. Vienas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Jajá, para todas tus comidas. Jajá. Como habíamos señalado en el premio de pasado y presente, se encuentra con nosotros una vez más don Sergio Germán Medrano. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches, Carvajal.
aquí de nuevo compartiendo contigo este espacio de creación intelectual, de estudio histórico y de transmisión de ideas y pensamientos a través de la televisión, utilizando tu programa Pasado y Presente. ¿Cómo no? Fíjate, tú te referiste al llamado Ramfi Domínguez Trujillo. Lo primero que te quiero decir es que observa que hace apenas 15 días, 10 o 15 días, un grupo importante de seguidores y que formaban parte de su equipo de político renunció para sumarse a los grupos que siguen a Domínguez Brito dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Eso te indica a ti que lo que sustenta a ese señor es arena movediza política. Son grupos y personas que se mueven alrededor de quien ellos creen que le pueden obtener de ellos ventajas pecuniarias. Porque ese señor, según una comunicación que aparece en las redes sociales, está perseguido y ha sido perseguido en Estados Unidos por delitos financieros. Y aquí en la República Dominicana es conocida una operación de 5 millones de dólares que hizo en el banco, en el BNB, cuando el Bandec, actual Banco de las Exportaciones, era anteriormente el Banco Nacional de la Vivienda, y obtuvo 5 millones de dólares para un proyecto que nunca realizó y no ha pagado los 5 millones de dólares, no los ha devuelto, y lo lamentable y doloroso es que no lo hayan tampoco perseguido judicialmente los acreedores, es decir, el Bandec no haya perseguido judicialmente a ese deudor que realmente lo que hizo fue estafar al banco. Con eso te estoy diciendo que estamos aquí frente a un sujeto que lo que anda buscando no es el bienestar de este país, no es el progreso de este país, no es la democracia. Lo que se anda buscando es beneficio personal y tal vez, si pudiera, si los tiempos fueran otros, hacer igual que su tío, Ramfi Trujillo, a la muerte de Trujillo, quedarse con el poder y comenzar a formar un nuevo servicio de inteligencia militar y comenzar nuevas persecuciones, encarcelamiento y extinguir la democracia imperfecta, pero al fin y al cabo, democracia que estamos viviendo en nuestro país. Incluso te voy a decir algo, si tú observas el origen familiar de ese señor, tú te tienes que remontar a su bisabuelo. Su bisabuelo, o tatarabuelo, creo que su bisabuelo, era abuelo, bisabuelo, su tatarabuelo. Exacto, porque su abuelo era Trujillo. Trujillo, su tatarabuelo. Su tatarabuelo fue José Trujillo Monaga. José Trujillo Monaga llegó aquí con la ocupación española del 1861, cuando la anexión a España. Y de aquí se fue después de cometer innumerables tropelías y persecuciones y abusos contra dominicanos durante la Guerra de la Restauración. Durante la ocupación española. Se fue de aquí a Cuba con las últimas tropas que salieron por la bahía de Puerto Hermoso en las calderas en el 1865. Se estableció en Cuba y allá las autoridades coloniales españolas lo designaron jefe de la policía de La Habana. Ahí se destacó por ser un criminal nato. Se dedicó a perseguir a los patriotas cubanos que luchaban por la independencia de Cuba y por la emancipación de Cuba del poder colonial español. Es famoso en la historia de Cuba los asesinatos y los crímenes que cometió utilizando la excusa misma que utilizaba
Trujillo de que eran delincuentes, de que eran malvados, de que eran bandidos, para asesinarlos y encarcelarlos. Eso hizo José Trujillo Monaga. Y José Trujillo Monaga, mientras estuvo aquí, tuvo una hija, tuvo un hijo con una señora que se llamaba Silveria Valdés. ¿Quién era Silveria Valdés? Una espía de Buenaventura Báez en el sur de la República. Era oriunda de San José de las Matas y Buenaventura Báez la utilizó durante todo su gobierno y especialmente durante el fatídico gobierno de los 6 años para que espiara a los patriotas que en el sur se oponían a los desafueros políticos y a los propósitos anexionistas de Buenaventura Báez en el siglo XIX. Entonces, de ahí viene José Trujillo Monaga y Silveria Valdés tuvieron como hijo a José Trujillo Valdés. Antigua Avenida Duarte. La Duarte se llamaba José Trujillo Valdés, un cuatrero que se dedicó a robar ganado y a vender pieles de ganado en el sur de la República, en San Cristóbal, Baní y aquí Santo Domingo, el Distrito Nacional. Ese José Trujillo Valdés fue un bandido, engañó a muchísimos comerciantes. Era un parrandero de primer orden, un hombre que salía y se pasaba 3, 4 y 5 días en parranda en esos campos y en esos pueblos por ahí abusando de infelices mujeres campesinas. Se casa con Julia Molina, realmente de una familia distinguida de San Cristóbal y una mujer que no tuvo nada que ver con los desafueros y los delitos de su esposo José Trujillo Valdés, y de ese matrimonio nace Rafael Leonidas Trujillo Molina, de quien no hay nada que decir, que se conoce lo sanguinolento y lo ladrón que fue Trujillo. Pero ahí va a empezar la disidencia entre usted y yo de esta noche. Pero déjame terminar. Bien, lo voy a dejar que terminar para que usted me oiga a mí después. Tú sabes, y tu propio padre fue un luchador contra el régimen de Trujillo, un luchador destacado. Claro, pero Trujillo era un gran nacionalista, toda la riqueza de él se quedó en el país. No, pero... Y todo esto político, todo lo que se ha dado a estos políticos, es la fortuna personal de Trujillo, porque Trujillo era... Estoy de acuerdo en todos los epítetos que usted puede usar contra Trujillo, pero donde, como me decía Villegas, donde está mi disidencia con un sector importante de la intelectualidad dominicana, que eso deviene de ese momento de las luchas, de la utopía revolucionaria, que quería que todo lo de Trujillo era negativo, y después que Franklin Franco publicó la génesis y rehabilitación de Trujillo. Entonces ahí la gente comenzó a tener otra valorización en cuanto a la cual era el sentido de la nacionalidad de Trujillo, don Sergio. Eso es lo que yo me refiero, de que fueron 4 años, no, eso es otra cosa, pero todo el dinero de Trujillo, mire, todavía a la fecha se está repartiendo el dinero del CEA. ¿De quién era el CEA? Está bien. Consejo Estatal del Azúcar. Está bien, el CEA era de Trujillo, pero ¿de dónde se originó y de dónde provienen los bienes de Trujillo? Claro, cuando Trujillo, de la acumulación originaria que le dio la tentación del poder político. Del robo y el saqueo del Estado. Claro, pero perteneció al Estado, pero se quedó en el Estado. Sí, pero déjame decirte, cuando Trujillo, ¿qué los Trujillos se engancha, se enrola en el ejército? ¿Tú entiendes? Como un simple soldado, y comienza a ascender en base a la fiereza que demuestra. Y ahí está Felipe Vicini Perdomo, que Víctor Medina explica todos los ascensos militares que le hizo. Sí, está bien. Por eso fue que los Vicini fueron de las familias protegidas en la era de Trujillo. Sí, está bien, pero Trujillo viene de una familia que yo te expliqué que no tenía ninguna riqueza. Y cuando llega al poder no tenía ninguna riqueza. Entonces se apropia del Estado y hace del Estado un bien personal. Claro. Eso fue lo que hizo Trujillo. Pero recuérdese que decía Juan Bosch que en 1929 ya Trujillo era uno de los hombres más ricos de República Dominicana. Antes de ascender al poder político, ya con el ejército y todas las comisiones que él tenía en el ejército. Yo no creo que fuera. Acuérdese que Juan Bosch lo explicaba bien claro, eso es la fortuna de Trujillo. Al llegar, no. Yo no creo que fuera uno de los hombres más ricos en el 29. En el 29 tenía una fortuna producto de los saqueos que hizo siendo miembro del ejército. Claro, porque el jefe del ejército, de la policía. Y manejando los estipendios y las raciones. Exacto, y las compras, como se ha seguido. Bueno, como ha seguido, pero también no podemos decir que la fortuna de Trujillo y los bienes de Trujillo tienen un origen limpio. No estamos diciendo eso. Y además de ser un origen espurio, es una fortuna ensangrentada.
le costó mucha sangre a este país, mucha claro. sangre, muchos muertos, Claro, mucho no me sufrimiento, acuerdo, mucho claro. dolor, mucha agonía. Y hay que respetar el de dolor la de esa familia. Exactamente. Entonces, a Trujillo tiene a un hijo, Ramfi, que Un nieto. Digo al hijo. no, al hijo Ramfi, que tuviste la actuación de él. Cuando se ajusticia a Trujillo, él quiere quedarse con el poder. Y su último acto fue el fusilamiento a mansalva, cobarde y miserable, de los héroes del 30 de mayo que quedaban vivos en la Hacienda María. Esa fue la despedida. Y cuando se va, se lleva el yate Angelita y se lleva de ahí todo el dinero que pudo sacar del Banco Central. Entonces, su tío es un ratero. Y su mamá es una ratera también que se llevó. Pero con eso te quiero decir que esa persona que tiene ese origen no puede pensarse que va a ser, si llega a ser presidente de la República o si llega a tener una posición preeminente en la vida pública dominicana, que va a ser un hombre honesto y que va a ser un hombre recto verticalmente, puro en el manejo de los fondos públicos. Va a ser lo que hizo lo que hicieron sus ancestros, lo mismo que hicieron sus ancestros, y eso es lo que anda buscando. Incluso ahí hay en las redes sociales una carta que le dirigió al Departamento de Estado de Estados Unidos un ciudadano americano, donde le amenaza a Ramfi Trujillo porque está recolectando fondos en los Estados Unidos para su campaña aquí en la República Dominicana, y eso está prohibido allá en Estados Unidos, y ya está en eso. Lo mismo está haciendo aquí. Quiere decir que Ramfi Trujillo, aunque tenga seguidores, porque lo dicen las encuestas, esos seguidores son dos tipos de personas, tres tipos de personas. Primero, los buscavidas de la política, que andan buscando atrás del que siempre le está dando los pesos. Segundo, los adoradores de las dictaduras, que siguen soñando con la dictadura de Trujillo. Y tercero, las capas de la población, ¿tú entiendes?, desesperada por la ola de delincuencia que hay aquí y por la falta de autoridad, que también tienen temor de que esa oleada delictiva que arropa el país termine por causarle daños personales a la familia. Claro. ¿Tú entiendes? Y hay miedo. Y entonces la gente también, acuérdate que si tú examinas la historia dominicana, las dictaduras aquí no solo han surgido por el poder del déspota, sino que se han mantenido también con apoyo social, y acuérdate que aquí hay una clase alta que lo único que le interesa son sus bienes personales y protegerlo y defenderlo, y las dictaduras, el que no choca con la dictadura tiene mucha garantía en ese aspecto, claro, ¿tú entiendes? Claro. Así es que también ahí puede surgir otra capa social que puede estar con el tal Ramfi Trujillo e incluso quedan también aquí familias que estuvieron muy cerca de los Trujillos y que tienen por eso, y eso también le pueden dar apoyo. Es decir, que puede encontrar cierta base todavía en un trujillismo añejo y un trujillismo residual que quede en la República Dominicana. Ahora, yo no creo que va a llegar a ninguna parte. E incluso, desde el punto de vista constitucional, tengo entendido que según lo que manifestó esa misma persona en una exposición que hace en las redes sociales, dice que la Junta Central Electoral ya le comunicó a él el impedimento constitucional que tiene para optar a la presidencia de la República y participar en unas elecciones, porque como tú sabes, él no es dominicano de origen. Entonces, es dominicano de origen por la madre y el padre, ¿tú entiendes? Pero no nació en la República Dominicana, ni ha vivido los últimos 10 años aquí, como le exige la Constitución, para poder postularse a la presidencia de la República. Quiere decir que los seguidores de Ramfi Trujillo lo que están siguiendo espuma, un espumazo político que hay ahí, que crea la apariencia de un candidato, un posible candidato que no va a poder ser candidato en elecciones porque constitucionalmente le está prohibido. Claro. Pero también, don César, tenemos que ver la reflexión, hacer la reflexión, la catarsis social de cómo una figura
independientemente de que yo comparto con el criterio que usted esté en la del país, pero usted ha señalado hechos concretos, lo más importante sería saber por qué una persona tiene esa incidencia en la sociedad, mucho mayor inclusive que Marino Vinicio Castillo Rodríguez, porque la encuesta Gallup lo determina. Él tenía un crecimiento, una tendencia en el mercado electoral dominicano, que si seguía de esa manera como iba a ser determinante si hubiese una segunda vuelta en el año de las venideras elecciones electorales de República Dominicana. Entonces, gente que tiene 50, 60 años haciendo política en República Dominicana. El mismo ejemplo que yo le puse ahorita de Vincho Castillo, que es una persona correctísima en el sentido de que uno puede estar de acuerdo o no con ciertas cosas, pero es una persona que ha seguido una línea de defensa con sus pasiones y sus fosas a favor de Leonel Fernández, porque no se puede uno equivocar que hay que respetar la amistad y esas son sus ideas políticas. Bueno, ese es su criterio, criterio político. Es igual que el que tiene tú, el que tengo yo, claro, el que tiene pero le quiero yo decir que una persona así, eso indica, porque hemos pasado, y ya no vamos a seguir con el tema después de la segunda pausa de pasado y presente, vamos a seguir con el tema, porque lo que yo veo es que hemos pasado de un trujillismo unipersonal a un trujillismo plural en la apertura y la democracia. Tenemos diversos trujillitos en varios estamentos de la sociedad. Vamos a analizar esa parte después de la segunda pausa de pasado y presente. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Decía don Sergio Germán a usted antes de entrar en la segunda pausa de que en la sociedad habíamos pasado de un trujillismo unipersonal en la dictadura a un trujillismo plural en la apertura y la democracia, y que obviamente en un sentido, mirando 6 décadas de la desaparición física de Trujillo a la fecha, hay muchos problemas de la agenda nacional que estaban resueltos en la era de Trujillo. Era lo que me decía Villegas y Fefe Valera, con esos crisoles y mi papá de ser. Cuando Euclides hizo el inventario de los grandes luchadores antitrujillistas, ellos 3 encabezaban, para honra mía, la lista de esos destacados luchadores antitrujillistas. Y ellos siempre decían que lo que había devenido la sociedad en la apertura de la democracia es lo que había reivindicado a Trujillo. Y quizás esa reivindicación de cómo se ha hecho en las cosas a posteriori de la muerte de Trujillo es lo que le ha dado vigencia a Banfield en la sociedad, como reflejo, como el descendiente más directo de su familia, que es el que ha participado único de ellos,
que ha participado en actividades políticas. Ya, a eso única y exclusivamente yo le atribuyo eso, porque es que todo lo que usted ha dicho es correctísimo en el contexto de la época de la noche del 30 de mayo. Pero después de la noche del 30 de mayo para acá, usted analiza los momentos históricos del país y en muchos aspectos es muy de un proceso de involución. Vamos a coger que Vincho, y vamos a seguir con Vincho, que Vincho lo muestra con mucho orgullo y Lupo Hernández Rueda, pero era la foto emblemática donde están ellos en un patio en la normal Presidente de Trujillo con el profesor Carlos Curiel. Esa foto que yo desde el 2007, cuando empecé a hablar con usted en televisión, con Víctor Grimaldi, señalaba la foto donde está Carlos Curiel con un grupo de alumnos de la normal Presidente de Trujillo, un reportaje que hicieron y al azar escogieron al profesor Carlos Curiel con varios discípulos de él, y eran 5 muchachos, y de esos 5 muchachos salieron nada más y nada menos que Manuel Aurelio Tavares Justo, Marino Vinicio Castillo, Lupo Hernández Rueda, José Gutiérrez Ramírez y Luis Oliva Guerrero. Entonces, todos fueron preclaros ciudadanos, ciudadanos de primera en la República Dominicana, ciudadanos que hay muchos de ellos, como el caso de Lupo Hernández Rueda, de Marino Vinicio Castillo Rodríguez y de Manuel Aurelio Tavares Justo, que ya tienen su nombre en Cristo con ribetes áureos en el panazo de las grandes figuras nacionales. Entonces, la gente ve eso, hace una comparación. Usted dirá, bueno, la sociedad, el tema de seguridad, que lo hemos hablado usted y yo en muchas ocasiones, el tema de la deforestación, una serie de temas, como que la misma sostenibilidad ambiental de que tanto se habla en la Constitución del 2010, eran temas que Trujillo lo tenía resuelto en la sociedad. Entonces nosotros arrancamos con la noche del 30 de mayo, damos un viaje hacia el futuro. Entonces, temas que estaban en la agenda nacional ya desterrados, porque no eran temas de discusión nacional, tienen que volver a la agenda. Y es que yo creo que está la rehabilitación de Trujillo en la sociedad dominicana, y que sea el hecho de que, fíjese una cosa, no es una casualidad, ni es una paradoja, ni una coincidencia, de que el libro de más éxito editorial, y eso lo puedo yo discutir con José Rafael Cuello Hernández aquí, que es un editor importante en la apertura y la democracia, aparte de ser un catorcista de primera línea, el de Jean-Paul Huisse Delgado. Los temas de Trujillo son los temas que llaman más la atención a la juventud de hoy día. Los libros de más éxito editorial, mira el mismo Euclides, Trujillo, Monarca sin Corona. No vamos a hablar de lo de Bernard Jeter, ni tampoco lo de Robert Caswell. Entonces, hay una vigencia, quieras o no, hay una vigencia de la historia de Trujillo en la sociedad, don Sergio. Que usted como luchador de trujillista tiene que reconocer eso. Sí, partir de ese concepto para pensar cualquier idea. Pero yo te voy a contestar, a comenzar a no a contestar, sino a comentar. Tú recordarás que ese gran periodista e intelectual dominicano que fue Rafael Herrera, claro, el más grande periodista de la República Dominicana, exacto, fue Rafael Herrera. En sus editoriales reiteraba y decía que cada dominicano había un Trujillito, que en cada dominicano había un Trujillo. ¿Por qué Rafael Herrera decía eso? Porque la historia de la República Dominicana está salpicada hasta la noche del 31 de mayo del 1961, que se ajustició a Trujillo, de dictaduras y gobiernos autoritarios. Desde que surgió, desde que nos ocuparon los españoles y nos descubrieron y nos ocuparon, los mismos gobiernos coloniales eran autoritarios, eran centralistas, y después cuando la República siguieron siendo gobiernos la mayor parte autoritarios, centralistas, despóticos, con excepción de los interrenos de Payá. Claro. ¿Tú entiendes? Bueno, ahora te voy a decir esto. Esa tendencia al autoritarismo, tú la notas todavía en la población dominicana. Aquí la gente, cuando te habla de, por ejemplo, de solucionar el problema de la delincuencia, no te habla de una aplicación rigurosa de la ley, de la aplicación de la ley a través del sistema judicial para sancionar severamente a los delincuentes. Aquí la gente te habla de una vez que hay que matarlo. Eso es lo que te dice la gente, que eso hay que acabarlo. Y como la gente cree que para acabar la delincuencia hay que matar delincuencia, entonces piensan en Trujillo.
porque Trujillo era eso lo que hacía. No respetaba ningún derecho humano, porque después de todo un delincuente es un ser humano y debe ser sancionado en la medida de los hechos que comete, pudiendo llegar incluso, como ocurre en muchos países, hasta la pena de muerte, pero ejecutado por las vías del sistema judicial, no ejecutado militarmente, sin un sistema de que le permita ejercer sus derechos de defensa y presentar su abogado con sus medios para que pueda ser juzgado imparcialmente. Entonces, en un país donde hay esa reminiscencia y esa cultura residual todavía autoritaria, evidentemente el tal Ramfi Trujillo eso tenía que encontrar algún apoyo. Y como tú dices, no es que eso no se lamente, como tú muy bien dices, debe lamentarse, que saque más votos que no solo que el doctor Mario Vinicio Castillo, sino también que muchos otros de los que están activos hoy en día en política dominicana, de la mayor parte, con excepción de los partidos de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno. ¿Tú entiendes? Que esté así, eso es una pena, pero eso no va a pasar de ahí, eso no puede pasar de ahí, definitivamente. Pero una vez hubo un momento que unos prestantes ciudadanos se iban a oponer formalmente a que la Junta Central Electoral inscribiera su candidatura por una serie de factores que usted acaba de señalar algunos ante el país. Sí, hubo un movimiento destinado a eso. Lo que pasa es que él hasta ahora no ha demostrado una intención manifiesta y directa de inscribir candidatura. ¿Tú me entiendes? Hay que esperar que llegue el momento. Pero yo entiendo que hay un movimiento a la espera de que dé ese paso para inmediatamente impugnarlo ante el sistema, vamos a llamarle judicial electoral, ante los órganos electorales que están autorizados por la ley para resolver los conflictos de materia político-electoral. Eso va a ocurrir. Y por cierto, debo aprovechar para decirte, tú te referiste a los problemas de la foresta. Yo no sé si tú has observado que últimamente se han producido unos incendios en Cabeza de Toro, en la zona este, que en los Haitises, en todos los sitios. Estaba amenazando sí. ya la zona turística, en los Haitises, claro. En Valle Nuevo, en la Reserva Forestal de Valle Nuevo. Déjame decirte, esos incendios son de los haitianos. Esos son los haitianos dando fuego, porque los haitianos destruyen la naturaleza para obtener leña y hacer carbón y hacer sus comidas en los bosques. Y el mismo director y para vender también la madera. Claro. Entonces, aquí pasamos a un punto muy delicado y es la irresponsabilidad del gobierno dominicano con el problema de esos haitianos que están destruyendo la foresta y viviendo en las montañas y viviendo en los bosques más decisivos para la ecología y el buen funcionamiento del medio ambiente en la República Dominicana. Eso en los haitises, son haitianos, eso está poblado de haitianos, los haitises ahí adentro. Imagínense, ya el nombre lo dice. Estamos hablando de una sequía. Bueno. Y mire cómo ya el reservorio de agua natural más importante de República Dominicana. Eso es los haitises que está ahí. Pero mire ese fuego, ese incendio que hubo allá en Cabeza de Toro, que está afectando una parte importante de Bávaro, de esa parte del cruce de Bávaro Punta Cana. Toda esa cosa que está ahí, la Plaza San Juan de Antá, toda esa parte que está ahí, que es la parte que más asisten, por lo menos los dominicanos que van a la área de Punta Cana. Ya eso es un incendio, entonces es un incendio que a las autoridades nacionales, a los que son expertos en detectar ese tipo de cosas, ya les parecen sospechosos. Claro. Usted me está captando, pero entonces es un problema que básicamente en la misma Constitución del 2010 se habló claramente de la sostenibilidad medioambiental de la República Dominicana. Ese es otro tema que estamos nosotros también por el suelo. Pero la culpa y la responsabilidad hay que atribuírsela al gobierno, porque el gobierno, todos esos haitianos que están
en esos bosques de la República Dominicana, escondidos y viviendo, y que han entrado ilegalmente a la República Dominicana. Claro. No han entrado por las vías legales. Esos haitianos deben ser buscados y deportados para su país. Claro. Porque si destruyeron su país, si convirtieron su país en un desierto, nosotros no podemos permitir que ahora conviertan nuestro país también en otro desierto, que esta isla se convierta en un desierto por la obra de ellos, por la debilidad del gobierno y la irresponsabilidad del gobierno. Y además antes le metía mucho miedo aquí a los presidentes, sobre todo a Leonel Fernández. Mira que tu imagen pública y tu proyección internacional se va a ver afectada si toma una posición rígida con relación al problema migratorio haitiano. Y ahora se ha demostrado, y la prueba más fehaciente de eso es el actual presidente de los Estados Unidos, que es completamente una política de que promueve el respeto a las fronteras de los países. Claro. Fíjese, la embajadora norteamericana en el país dio en una entrevista que le hizo la destacada periodista dominico-cubana Alicia Ortega, y mire dos cosas importantes que ella habló. Dijo, en primer lugar, que ya ella había reconsiderado con la experiencia personal, con la experiencia vivencial ya en el territorio dominicano, la idea que ella tenía original sobre el problema migratorio dominico-haitiano. Porque se acuerde, cuando ella hizo las declaraciones ante el Senado norteamericano para hacer la evaluación, para conseguir la aprobación de su nombramiento, ella ahí dijo que iba a ayudar a los dominicanos que no tenían pasaporte, refiriéndose a los haitianos que estaban en tránsito en República Dominicana, y ella dice que ella cambió la idea que ella tiene. Usted me está cantando, se lo digo con una cosa importante, también dijo una cosa importante, que quiso venir aquí, porque en el 1938 la República Dominicana, eso lo explica Euclides, frente al pueblo judío, Rafael Leonidas Trujillo Molina es una figura importantísima, porque le dio acogida, salvoconducto a casi 68,000 judíos. Entonces eso sobresalió en esa historia. Entonces, aquí ya tiene que cambiar, porque ya antes era el miedo norteamericano, y antes era también el miedo de que eso podía crear en la opinión pública cierto escozor en voces de periodistas importantes de la República Dominicana, que son gente muy seria y que es lo mejor que hay en el periodismo dominicano, eso es innegable, pero tienen una política a favor de la migración haitiana. Ese grupo de Juan Bolívar Díaz, Marino Zapete, Altagracia Salazar y Uchi Lora, que son la gente obviamente que tiene mayores credenciales morales, porque eso no se lo va a cuestionar como periodistas y como investigadores. Son gente seria, son gente de primera, son periodistas que han tenido una vida acrisolada de honradez y de seriedad. Entonces, pero también hay un problema, que es que frente al problema haitiano nosotros parecemos una orquesta disonante, porque todo el mundo de la sociedad dominicana tiene un criterio diferente sobre la problemática dominico-haitiana. Entonces ahí es el problema. ¿Qué indica eso? Que estamos más perdidos que el hijo de Dios. No hay una política de Estado bien definida. ¿Cuál es su opinión? Pero aquí, oye, eso es un problema que no admite distingos. Eso no es un problema que no admite sutileza. Es un problema muy simple. Y los problemas simples se resuelven con la parte de la lógica que se llama sentido común. ¿Qué dice el sentido común para cuando se piensa en el problema de la inmigración haitiana? Bueno, primero, todo Estado tiene la obligación de ejercer el dominio absoluto sobre su frontera. Tiene obligatoriamente que establecer una política destinada a saber quién entra al país y quién no debe entrar al país. Eso es una política para preservar la sociedad de que se trate en el caso que sea. Ahora bien, una vez un inmigrante está dentro del territorio de la República Dominicana, sea haitiano, sea francés, sea checoslovaca, sea argentino, tiene que cumplir con las leyes dominicanas, tiene que someterse al régimen legal de la República Dominicana. Entonces tú no puedes pensar que porque los haitianos vienen a la República Dominicana porque ya destruyeron su país, van a venir aquí a destruir el país porque están actuando ilegalmente. Ellos no, cuando talan un árbol,
cuando incendian un árbol, ellos están cometiendo delitos. Sí, pero una cuestión de hecho que no hay control. El poder sancionador se ha debilitado. Bueno, pero yo te voy a decir por qué. Por la demagogia política. Por eso es todo, no es más que la demagogia política que conduce a la irresponsabilidad del Estado frente a este problema. Inmediatamente invocan los derechos humanos. Está bien, los derechos humanos se invocan cuando se están violando los derechos humanos. Pero los derechos humanos no se pueden invocar cuando una persona está violando la ley, porque ¿cómo es la cosa entonces? Entonces, la violación de la ley es lo que origina los derechos humanos. Al contrario, lo que origina los derechos humanos es el cumplimiento de la ley. Claro. Ahí es que se originan, en el cumplimiento de la ley. Claro, y para beneficiarse la ley hay que cumplir una serie de obligaciones también como ciudadanos. Claro, no. Porque la Constitución es una carta donde se establecen deberes y obligaciones. Sí. No solamente son Yo te voy a decir algo y te voy a decir, yo no sé si yo lo voy a ver, quizás tú lo puedes ver, pero esa política de debilidad que tiene el Estado Dominicano con la inmigración haitiana ilegal y con la inmigración haitiana que está destruyendo los recursos naturales de la República Dominicana, porque es a esa que me estoy refiriendo. Yo no hablo de la inmigración haitiana que viene aquí a trabajar y a laborar honradamente, honestamente y con todo su cumplimiento de la ley y de los requerimientos inmigratorios para entrar a nuestro país y que se están incluso muchos regularizando. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de los que están en los montes dando fuego, yo estoy hablando de los que están en los barrios formando bandas de delincuentes. ¿Tú entiendes? A eso que me estoy refiriendo. Entonces hay que distinguir entre ese que está trabajando en una plantación agrícola tranquilamente y eso que está dando fuego y que está atracando en la ciudad. Y a eso hay que tratarlo como con todo el rigor de la ley, claro, con toda la fuerza de la ley, con todo el imperio de la ley, y aquí no se está haciendo. Ese es el problema que hay. ¿Por qué? Porque se está confundiendo, como que dicen, la magnesia con la gimnasia. Exactamente. ¿Tú entiendes? Exacto. Se está mezclando a todo. Claro. Se cree que cuando se persigue a un delincuente haitiano o se persigue a un incendiario haitiano de la foresta, se cree que se está persiguiendo a un inmigrante que se le está violando los derechos humanos. No, señor, ese debe ir a la cárcel. Claro. Ese debe ir a la cárcel y pasar 10 años en la cárcel aquí, 8, 5, claro. 2 meses. El régimen penitenciario que la ley organice para el tipo de infracción que cometa, porque es muy triste. Fíjate, Haití está desierto hoy en día. Mira lo que está ocurriendo en Haití, en las turbas y los desórdenes que se están organizando en las ciudades. Y yo te digo a ti, ¿qué puede ocurrir el día que esa masa haitiana que se está habitando la frontera se organice y diga, vamos para la República Dominicana, como la masa centroamericana que se decidió a entrar a los Estados Unidos por la fuerza? Y esa es una masa haitiana. ¿Qué va a pasar? ¿Tú viste lo que pasó hace unos días con unos soldados dominicanos, unos grupos de una población haitiana cercana, por cierto, que se dice que agitados por una emisora de radio local y por un líder local, vinieron a tirarle piedra y a penetrar por la fuerza al territorio dominicano violentamente. Los soldados tuvieron que repelerlo y hubo un muerto. Entonces, ese tipo de acontecimientos, ese tipo de sucesos desgraciados, lamentables, es lo que hay que evitar. Claro. Porque a medida que van llegando más haitianos ilegales y a medida que se van acercando más a la frontera, más va formándose en la mentalidad de ese pueblo que todavía tiene una tasa muy elevada de analfabetismo y no tiene una formación todavía, una educación en la población, en la masa de la población para entender los problemas. Lo que se puede es fomentar una idea equivocada de que todavía, que la isla es única e indivisible todavía y que ellos tienen que venir para acá y que esto es de ellos también, como dicen, porque algunos lo dicen en la calle, algunos haitianos dicen, no, esto también es de nosotros. Bueno, el mundo no es como decía
Ciro Alegría, ancho y ajeno. Sí. El mundo no es verdad que es ancho y ajeno, Sí. pero el mundo tiene también restricciones, Claro. el mundo también tiene fronteras, Claro. lamentablemente existen Claro. y van a seguir existiendo. Quiere decir que ese descuido del gobierno dominicano, esa irresponsabilidad del gobierno dominicano con el problema haitiano va a tener consecuencias funestas si no se cambia de actitud. Bueno, don Sergio, vamos ahora a entrar en la tercera pausa de pasado y presente para luego entremos a analizar el tema fundamental que ha ido en el transcurso de esta semana, que es la de la preselección que se ha hecho el Consejo Nacional de la Magistratura para los jueces que van a conformar la Suprema Corte de Justicia. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa, claro, y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de un feliz esposo, siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás, una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa. ¡Claro! Y La Famosa, lo más natural. El tema de la Suprema Corte de Justicia, de la designación de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia, es un problema que bastante difícil, porque tú te puedes imaginar que inicialmente eran creo que 111 o 112 aspirantes, ahora quedó reducido a 79 y solamente hay creo que 11 o 12 posiciones en la Suprema que se van a renovar, si no es que muchos de los que están en las mismas posiciones lo confirman, lo reconfirman en eso, porque están aspirando también. Quiere decir que es muy difícil ahí hacer vaticinios sobre quiénes serán los jueces. Lo único sí que es lo que tú y yo hemos predicado y proclamado desde aquí, que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano de estructuración puramente política y que actúa políticamente, pero que por el bien del país y por una exigencia histórica del Poder Judicial Dominicano que ha caído en una situación de colapso, se necesita que sea ahora que la solución que se le dé sea patriótica y no política, que actúe el Consejo Nacional de la Magistratura con patriotismo para escoger los jueces que este país necesita en este momento.
Yo eso es lo que pienso. Bueno, lamentablemente, don Sergio, ya hemos llegado al final del espacio de tiempo de pasado y presente. Ya la semana que viene tendremos más detenimiento para analizar. Ya tenemos también la fecha más cerca para la elección de los jueces. Y obviamente tenemos que partir de un criterio, que la competencia de atribución para nombrar los jueces de la Suprema Corte de Justicia es una potestad exclusiva del Consejo Nacional de la Magistratura. Definitivamente. Pero uno hace el señalamiento y las líneas de lo que el país aspira. Exacto. Pero aquí hay gente que de la sociedad civil quiere hasta suplantarle esa competencia atribucional. Nosotros respetuosamente le planteamos al señor presidente las opiniones en pasado y presente sobre cuáles debe ser, de acuerdo a nuestro humilde criterio, los lineamientos para la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Buenas noches, amigos televidentes. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural.